Buenas noches, querido profesor. Esta es la entrega de la actividad de archivar los documentos. Em, Primero que todo, tenemos que tener en cuenta la definición de documento electrónico, que es un documento electrónico, es un documento cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo electrónico o magnético y en la que el contenido está codificado mediante algún tipo de código digital para ser leído, interpretado o reproducido mediante el auxilio de detectores de magnetización. Los tipos de documentos electrónicos puede ser un PDF, un correo electrónico, puede ser un Word, puede ser un Excel, mm, todos los documentos que se generen, entre comillas, pues electrónicamente. En la actividad, el profesor nos pedía que realizáramos la búsqueda de la explicación de las normas que regulan la documentación electrónica, especialmente aquellas que indican cómo se debe archivar la misma. Yo encontré alguna normatividad y la normatividad que encontré está en la Ley 594 del 2000, el artículo 19, la Ley 527 de 1999, la circular número 2 del 97, la circular número 004 del 2010, la circular externa número 2 del 6 de marzo del 2011 y el decreto 2609 del 2012 también. La ley 594 nos habla de el soporte documental. Las entidades del Estado podrían incorporar tecnologías avanzadas en la administración y conservación de sus archivos, empleando cualquier medio técnico, electrónico, informativo, óptico o telemático, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: organización archivística de los documentos, realización de estudios técnicos para la adecuada decisión teniendo en cuenta aspectos como la conservación física, las condiciones ambientales y opcionales, la seguridad, la perdurabilidad y reproducción de la información contenida en estos soportes, así como el funcionamiento razonable del sistema. La ley 527 dice por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y los usos de mensajes de datos del comercio electrónico de las firmas digitales y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. La circular número 2 dice parámetros para tener en cuenta para la implementación de nuevas tecnologías en los archivos públicos. La circular 004 del 2010 dice estándares mínimos en el proceso de administración de archivos y gestión de documentos electrónicos. La circular externa 02, adquisición de herramientas tecnológicas para la gestión documental. El decreto 2609 del 2012 dice por el cual se reglamenta el título 5 de la ley 594, parcialmente los artículos 58 y 59 de la ley 1437 del 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de gestión documental para todas las entidades del Estado. Con respecto a las leyes, todas estas leyes nos limitan y nos dan nuestros parámetros dentro de los cuales nosotros podemos qué podemos y qué no podemos hacer. Esto nos sirve las nuevas herramientas electrónicas y qué tanto no nos sirve. El otro punto era que debemos ilustrar un ejemplo. Para ilustrar un ejemplo, buscando en las páginas del Archivo General de la Nación, que es el encargado de los archivos, encontré este documento de documentos y expedientes electrónicos. Dice que vienen las fases, viene la fase de planeación documental, la fase prearchivística, vienen los documentos de apoyo, vienen los documentos de archivo, los expedientes electrónicos, los procesos de gestión documental. Es más o menos como un cuadrito donde nos explica el paso a paso de los documentos electrónicos desde que se crea en un metadato, como explican acá, hasta cuando ya lo conservamos acá como, como un documento que ya vamos a conservar nosotros. Hay muchas cosas, se pueden conservar como metadatos, las firmas electrónicas, la preservación es muy amplia. Em, yo estuve buscando un tipo de ejemplo. El tipo de ejemplo de la conservación sería, por ejemplo, que a nuestra empresa le llegara un correo electrónico solicitándole algún tipo de documentación o haciendo algún tipo de requerimiento. Y entonces esto llega por los diferentes sistemas electrónicos que tenemos en la empresa, pues el correo electrónico, el PDF, bueno, cualquiera de estos. ¿Cómo los organizamos? ¿Cómo los recibimos? Cuando ya lo vamos a archivar,
nosotros tenemos en cuenta nuestras series y nuestras subseries de nuestra tabla de retención documental. Estas tablas de retención documental son las que nos dicen cuánto vamos a conservar tanto los archivos físicos como los archivos electrónicos. Los archivos electrónicos digamos que tienen una perdurabilidad un poco más larga porque pues lo vamos a guardar, por decir algo, en la nube. Sí, lo podemos subir en un sistema donde lo tengamos en la nube, entonces no nos va a quedar tan pesado, digamos, el, el, el computador o, o la forma como nosotros, o el servidor de la empresa. Me había olvidado la palabra. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, en el computador nosotros debemos tener organizado nuestra información con las tablas de retención de la empresa o del área que nosotros tenemos. Entonces ahí vamos a ir guardando toda la información. Eso también se puede hacer en el correo electrónico. Se pueden crear las carpetas, por ejemplo, de correos enviados, recibidos, respuestas para darle el diferente manejo. Cuando es, por ejemplo, un documento que tenemos en físico, lo podemos digitalizar, le damos un nombre y lo podemos ir organizando dentro de nuestro servidor para que sea más fácil la consulta, para que digamos ya no tengamos que desplazarnos hasta el archivo físico, sino ya lo tengamos de manera electrónica y sea mucho más fácil. Por ejemplo, los comprobantes de egreso de una empresa, los comunicados, las actas de reunión. Entonces esas las podemos digitalizar, las podemos tener en nuestro computador y podemos conservar el archivo físico, digamos como en el archivo central, y lo que tengamos en el computador de nosotros vendría a ser como nuestro archivo de gestión, como lo de consulta. Como ya les decía, entonces se puede tener en el servidor de la empresa o hoy en día contamos con los sistemas de archivo en la nube, en el Drive, en el Dropbox. Bueno, tenemos el Face, el Twitter, el Instagram, muchas maneras de compartir esta información que la podemos ver desde el portátil, desde el celular, desde una tablet, desde el computador del escritorio, ¿sí? Entonces es mucho más fácil. ¿Qué genera esta manera de archivo? Eh, es mucho más fácil porque su consulta va a ser mucho más grande, mucho más rápida. Digamos, llegó una correspondencia a la empresa, entonces la área de correspondencia la digitaliza y se va generando ese trámite mientras llega al físico, si es necesario, si no, ya ese simplemente va al archivo central. También el profe nos pedía que viéramos las ventajas y las desventajas de los documentos de soporte papel y documentos electrónicos. Las ventajas del papel es la veracidad del documento. Es que usted siempre va a estar seguro que es el original, que tiene los soportes que son, es que no es una copia, que no fue adulterado, que no fue, sí, manipulado, que no está tachado, que es el documento como tal. Es como la gran ventaja. Con los correos electrónicos, pues es un fácil acceso a la información, como ya lo habíamos dicho. Es una autoordenación de los documentos, porque cuando uno digitaliza y da nombres, él solito, el computador solito va organizando la información por orden alfabético, entonces es mucho más fácil. El desgaste o rotura de los documentos por manipulación pues es mínima porque pues ya el documento no va a estar yendo y viniendo, sino simplemente se digitaliza y ya se hace la consulta electrónica. Lo que venía como diciendo anteriormente, el retraso en firmas o trámites, mientras el documento llega en físico o esto, ya se puede ir manejando el proceso digitalmente. Las desventajas en el papel, la colimización de eventos. El gasto de papel es muchísimo. El espacio, porque siempre debemos tener unas bodegas o unos espacios de conservación de nuestro archivo muy amplios. Y los factores ambientales. Corremos el riesgo de un incendio, de una inundación, de un, un terremoto que devaste la estructura donde está guardado el archivo, entonces se corren muchos riesgos también. En los electrónicos toca estar haciendo una depuración frecuente. Si es en el servidor de la empresa, más que en la nube, se debe estar haciendo como una revisión de qué es lo que debemos tener ahí en el computador. Los costos de adquisición de un sistema, los sistemas para manejo de archivo son bastante complejos y bastante costosos porque manejan tanto el archivo como la correspondencia, van muy de la mano. Los virus.
Hoy en día son muy normales los virus porque pues eso es lo que trae la era electrónica. Y pues no hay manera de que la información sea confiable. La manera de un sistema electrónico podemos decir que sí puede ser el original como pudo haber sido una copia de lo que nosotros digitalizamos o lo que nosotros tenemos como archivo físico, digital, perdón. Aquí relacioné las páginas donde encontré pues las leyes, las normas, la GN, em, y algunas que tomé, algunos comentarios que tomé de una página externa. Espero que la tarea cumpla con las expectativas de la actividad. Muchísimas gracias y buenas noches.